Bueno, como ustedes deben conocer, los sistemas eléctricos de potencia al comienzo de la historia de los sistemas eléctricos de potencia fueron aislados. Es decir, que estaban separados y cada área representaba generación y demanda. Eh, mm, en las primeras etapas fue así, fue un proceso de crecimiento, pero hoy por hoy los sistemas eléctricos de potencia modernos son interconectados por múltiples razones. Una de ellas es por seguridad, de manera tal de que tenemos un set de generación más grande y tenemos líneas de interconexión que nos permiten un intercambio para el caso de algún tipo de contingencia. Pero al mismo tiempo, si tenemos múltiples tipos de generación, cada una de ellas tiene costos. Entonces, la operación de un sistema interconectado con múltiples unidades de generación permite que el costo total de generación pueda ser minimizado y pueda ser de una forma más eficiente. De hecho, el sistema eléctrico de potencia puede ser operado eficientemente si se tiene mayor número de interconexiones. Entonces, la realidad es que los sistemas eléctricos de potencia están interconectados. Ahora, lo cierto es que eh, Europa es uno de los sistemas interconectados más densos del mundo. Voy a comenzar con el caso particular de Gran Bretaña. Gran Bretaña es una isla. Entonces, físicamente se encuentra aislada de lo que es Continental Europe o Europa continental. Se encuentra aislada y eléctricamente también se encuentra aislada. Es decir, es una isla desde el punto de vista de geografía, pero al mismo tiempo es una isla desde el punto de vista eléctrico. ¿Cuál es la razón? Porque aunque Gran Bretaña tiene interconectores, todos estos interconectores están basados en HVDC. De tal manera que la frecuencia del otro lado puede ser cualquiera y la frecuencia en la isla, en Great Britain, es diferente y desconectada del resto. Lo cierto es que hoy por hoy, Gran Bretaña como isla tiene interconectores a diferentes partes. Tiene interconectores, por ejemplo, como el interconector Moyle, que está con la República de Irlanda del Norte. Belfast es la capital que pertenece al Reino Unido. Tenemos dos interconectores con la República de Irlanda o Irlanda del Sur, el AirGrid and the Green Link. Pero también hay otra serie de interconectores con Europa continental, incluyendo Francia en varias partes, pero también Netherlands, ¿ok? Holanda es otro de los países que estamos interconectados y hay la interconexión también con Dinamarca y con Noruega, ¿ok? Estas interconexiones, el Viking y el NSL, son que se encuentran bajo licencia y están ya en proceso eh, de, de- de- de construcción para construcción, ¿ok? Lo cierto es que entonces queremos interconexiones. ¿Por qué queremos interconexiones? El Reino Unido, aunque es un país que trata de mantenerse energéticamente independiente, en ciertos momentos del día es económicamente rentable importar energía de otros mercados que se encuentran a menor precio. Entonces, estos interconectores fundamentalmente son los canales que permiten esas transacciones, tanto económicas como físicas. Cuando digo económicas es porque estamos comprando electricidad en otro mercado, cuando digo física es porque estamos importando megavatios y megavatios hora. Lo cierto es que interconexiones es un punto sumamente importante para el aumento de la confiabilidad, para la mejora de la operación del sistema eléctrico de potencia y, por supuesto, para una economía mejor del sistema eléctrico de potencia. ¿Ok? Europa continental está constituida por varios países, al menos 28 países dentro de lo que es el sistema central interconectado, que se encuentra aquí en color azul, comenzando desde Portugal en las costas del Atlántico y llegando hasta Rumania, Bulgaria y Grecia. ¿Ok? Eh,
La parte norte donde yo me encuentro ahorita es Noruega. Es una parte que es sincronizadamente entre lo que es Noruega, Suecia y Finlandia. Hay interconexiones con el Báltico, por ejemplo, entre Suecia perdón, entre Finlandia y los países del Báltico. Hay interconexiones entre Noruega y Dinamarca. Sin embargo, son conexiones desincronizadas, es decir, utilizando HVDC. Lo que quiero que entiendan es que el sistema eléctrico europeo es fundamentalmente un sistema interconectado. Algunas de esas conexiones dentro de Europa continental entre países son conexiones sincronizadas utilizando líneas de transmisión clásicas en corriente alterna, pero también hay interconexión utilizando HVDC. Si ustedes quieren saber un poco más de las interconexiones utilizando HVDC, les recomiendo que visiten este Google Maps. Aquí se encuentra el link y van a poder ver al menos los diferentes interconectores que hay utilizando corriente continua, ¿ok? Como pueden ver, aquí están los interconectores que les mencioné en el caso de Gran Bretaña, interconexiones en el Báltico, y bien interesante es esta interconexión entre Francia y España en el borde, donde se efectúa en corriente continua, ¿ok? Lo cierto es que se está utilizando las ventajas del uso de corriente continua. La corriente continua volvió a los sistemas eléctricos de potencia con mayor empuje y realmente estamos construyendo una red masiva de movimiento de potencia, de interconexión entre sistemas utilizando corriente continua. Entonces, lo que quiero que vayan entendiendo es que los sistemas HVDC han llegado a los sistemas eléctricos de potencia y llegaron para mantenerse. Una de las aplicaciones, como les he mencionado, es la interconexión. Como les mencioné en los gráficos anteriores, Europa tiene muchas interconexiones basadas en este tipo de tecnología. La gran mayoría de ellas son basadas en conductores subacuáticos y tiene razón de ser por aquello que les mencionaba de la controlabilidad del voltaje, pero también les mencioné el caso, por ejemplo, entre España y Francia, donde estamos hablando de una interconexión en corriente continua, pero en tierra firme, ¿ok? Entonces, el HVDC puede ser utilizada como una tecnología para interconexiones, pero también para la integración de energía renovable, fundamentalmente energía eólica, ¿ok? Sin embargo, ahorita les voy a hablar un poco más de eso. La tecnología HVDC tiene varias ventajas. Una de ellas es que es especialmente atractiva para el uso masivo de transporte de potencia y eso es lo que China está utilizando. Es uno de los países con mayores desarrollos de sistemas HVDC y la razón fundamental es porque China continental, dentro de la parte central de China es donde se ubican los recursos energéticos para producción de electricidad, mientras que los centros poblados, los centros industrializados se encuentran hacia la costa. Entonces, la mejor forma de transportar 9.000 megavatios, 10.000 megavatios, 12.000 megavatios por grandes distancias es el uso de sistemas de HVDC. Por supuesto, están utilizando líneas aéreas, pero fundamentalmente es sistema HVDC. Pero de igual manera, China también, al igual que el Reino Unido y otros países, ha utilizado la corriente continua para tomar la ventaja de la controlabilidad del flujo de potencia para integrar parques eólicos o integrar incluso sistemas fotovoltaicos solares, ¿ok? Entonces quiero que entiendan que el HVDC llegó, se va a quedar y fundamentalmente tiene muchos beneficios para transmisión de grandes bloques de potencia, grandes distancias, pero al mismo tiempo tienen beneficios desde el punto de vista de integración de renovables porque permite un buen manejo de lo que es el flujo de potencia, ¿ok? Aquí les presento algunos de los proyectos que Europa en particular ha estado trabajando sobre lo que es la integración en el uso de corriente continua. Quiero que entiendan algo. Por muchos años hemos trabajado y hemos desarrollado una gran infraestructura de corriente alterna. La corriente alterna ha sido dominante y se mantiene todavía dominante dentro de los sistemas eléctricos de potencia. Sin embargo, la producción
de energía en corriente alterna es muy simple. Sin embargo, la transmisión es un poco más complicada. El control de la potencia empleando corriente alterna es más complicado, especialmente porque tenemos potencia reactiva dentro del sistema. Pero lo que hemos estado haciendo los ingenieros electricistas de una manera bien inteligente es crear como una layer, como una capa donde los sistemas HVDC se están integrando con los sistemas AC, lo que nosotros llamamos los sistemas híbridos, sistemas AC y DC interactuando entre ellos. Y entonces tengo que mencionarle dos grandes proyectos. El proyecto Supergrid es un proyecto que es la creación de la autopista de energía eléctrica en lo que es Europa. Y fundamentalmente el proyecto Supergrid lo que quiere hacer es maximizar los flujos de potencia en diferentes partes de Europa para maximizar la integración de energía renovable. Estamos hablando en el sur, mucha energía fotovoltaica, en el norte, especialmente en el mar, mucha energía eólica costa afuera. Entonces, Supergrid va a ser ese canal que va a permitir el flujo de potencia hacia los centros de consumo. Por ejemplo, aquí en el año 2012 yo publiqué un paper, un artículo, y en ese artículo hablaba sobre lo que era la fase 1 del proyecto Supergrid. Como les mencioné, aquí en color rosado hay multigigavatios parques eólicos costa afuera y el Reino Unido, Noruega, parte de Europa continental en Bélgica y Alemania pueden efectuar la interconexión de estos campos eólicos, de estos parques eólicos utilizando corriente continua. Y esa es la fase 1 del proyecto Supergrid, ¿ok? Proyecto Supergrid, ustedes lo pueden buscar en internet, en Google, y pueden encontrar mayor cantidad de información. Fundamentalmente, el proyecto Supergrid, aunque trabaja con toda la integración del sistema europeo, parte bien excitante, parte bien bonita de estudiar es el desarrollo del potencial eólico costa afuera del Mar del Norte, ¿ok? Tengo que hablarles de otro proyecto. Este proyecto es el famoso proyecto Desertec. El proyecto Desertec era un proyecto propuesto por los países europeos, por supuesto, para generar electricidad renovable de tipo fotovoltaico. Pero la idea era utilizar el tremendo potencial solar fotovoltaico que tienen los países, en el caso del norte de África y parte de la península arábiga. Entonces, países en la parte norte, desde Egipto hasta Marruecos, iban a estar populados por una gran cantidad de parques fotovoltaicos, al mismo tiempo plantas de desalinización, es decir, creando tanto beneficio local como producción masiva de energía solar fotovoltaica. Toda esa energía fotovoltaica, por supuesto, requería ser transportada a los centros de consumo, es decir, a Europa continental. Y entonces una serie de interconexiones en el Mediterráneo se habían planteado en corriente continua. Ese era el famoso proyecto Desertec. Algunos de ustedes se deben de estar preguntando por qué yo hablo en tiempo pasado. Porque Desertec fue un proyecto muy bonito, con mucha ambición y con mucho deseo de mejorar la calidad de vida y las condiciones en la parte norte de África y algunas regiones de la península arábiga. Pero si ustedes son conscientes de la historia moderna en la parte norte de África, se deben de recordar que comenzaron los procesos políticos en Egipto, en Libia y otra serie de países, y en consecuencia la inestabilidad geopolítica de la región hizo que este proyecto no se concretara. Perdón. Sin embargo, alguno de mis estudiantes que esté interesado en leer más de este proyecto, que tenía una visión tremendamente importante y con muy positivo impacto, pueden por favor visitar Google y googlear, si es un verbo que exista, o buscar dentro de Google el proyecto Desertec. ¿Ok?